carcelero de Kyuubi. Pero estaba feliz, y eso era todo lo que le importaba. A Kurama le resultaba difícil creer que el viejo mono tuviera las pelotas lo suficientemente grandes como para hacer este tipo de trucos a su edad. Anko protestó, pero Okage-sama, ¿tienes algún problema con mi decisión, Anko? Preguntó con su voz dura. Anko inmediatamente se puso firme, no Okage-sama. Hiruzen inmediatamente sonrió, volviendo a su personalidad de abuelo, bien. Sabía que no tendrías ningún problema. El sudor de Anko cayó por la rapidez con la que el anciano cambiaba de personalidad. De hecho, pensó que él estaba mostrando favoritismo, porque todos sabían lo cerca que estaba de Naruto. Pero también vio lo especial que era Naruto. Pero ella no estaba hecha para ser instructora, sino que no quería serlo. Estaba más preparada en el campo. Dirigiéndose a Naruto, dijo: Naruto, puedes volver a tu apartamento. Anko y yo tenemos algo que discutir. Además, preséntate en el campo de entrenamiento detrás de esta torre, mañana por la mañana, a las 6 en punto. Naruto asintió e inmediatamente salió por la ventana. Volviendo su atención al Jonin especial, dijo: Anko, debes entender que esto es necesario. Naruto enfrentará muchas dificultades en el futuro, y me temo que para cuando todos lo reconozcan y vengan a apoyarlo, será demasiado tarde. Además, denle una oportunidad. Él los sorprenderá, dijo con suma seriedad. Anko dudó pero asintió. A decir verdad, ella no quería hacer esto, pero tenía que hacerlo de todos modos. El hecho de que Hokage les dijera al mocoso y a ella que se presentaran en los campos de entrenamiento de Hokage fue una sorpresa ya que estaban reservados exclusivamente para Hokage. Regresó a su apartamento, pensando en cómo debería hacer esto. XXXXXXX Naruto se sentó a comer su cena en su mesa de comedor. El libro de cocina que le había proporcionado el Hokage era invaluable, ya que le permitía cocinar por sí mismo. Se aseguró de seguir las instrucciones del libro palabra por palabra, y los resultados fueron una locura. Podría tener alguna aptitud natural para cocinar, de lo contrario ya habría volado la cocina, reflexionó. Estaba eternamente agradecido por lo que el anciano había hecho por él. Ahora que lo pensaba, pensó que cuando ingresara a la academia 2 años después, algunos instructores serían propensos a discriminarlo. Quizás esta era la forma en que el anciano lo cuidaba en su vida de shinobi, pensó. Terminó la cena y lavó los platos. Después de eso, se dirigió a su habitación y se acostó en su cama, cerrando los ojos. Mañana será ciertamente interesante. Los ojos de Naruto se abrieron tan pronto como sonó la alarma que había puesto. Su mano se estiró y cerró el despertador. Levantarse a las 5:30 de la mañana le dejaba mucho tiempo para arreglarse. Terminó sus rituales matutinos en 10 minutos y se vistió con su mono naranja normal. Fue a la nevera y sacó 2 plátanos, pelando uno y comiéndoselo a un ritmo cómodo, seguido del segundo. Terminó y miró el reloj. 5:50. Será mejor que te vayas, pensó. Subió y salió por la puerta, asegurándose de cerrarla correctamente. Escondió la llave dentro de la maceta cerca de la escalera. Salió del edificio y corrió hacia los jardines. El sol apenas comenzaba a salir, por lo que el aire aún estaba fresco cuando golpeó su rostro. Sonrió mientras aumentaba el ritmo y llegaba al suelo con 1 minuto de sobra. Se sorprendió al ver que así como él había llegado al suelo, su nuevo maestro también lo hizo al mismo tiempo. Sus ojos mostraron sorpresa por su aparición, pero le hizo un gesto para que la siguiera. Llegaron al campo de entrenamiento después de que Anko les dijera a los guardias que estaban autorizados a usarlo. Al llegar a la mitad del campo, dijo: siéntate, mocoso. Preséntate. Naruto frunció el ceño por la forma en que lo dijo, pero lo hizo de todos modos. Naruto Uzumaki, 5 años de edad, le gusta leer y entrenar, no le gusta la gente que no puede diferenciar entre un kunai y un pergamino desellado, los pasatiempos no son asunto tuyo. Su sueño es convertirme en el Hokage más fuerte de todos los tiempos. Comenzó en un tono monótono, se volvió un poco grosero en el medio y terminó con una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Anko sonrió de manera salvaje después de su presentación.
No muchas personas tenían las agallas para ser groseras con ella, pero esta mocosa no tuvo ningún problema en hacerlo. Hora de infundirle el miedo, pensó con malicia. Agarrando su cuello, lo empujó hacia adelante hasta que estuvieron nariz con nariz. En un susurro mortal, dijo: no me gustan los mocosos como tú que piensan que solo porque reciben un trato especial, están por encima de los demás. Naruto respondió sin inmutarse. Y solo porque seas mayor y más poderoso que yo no significa que tengas que ser grosero. Anko sonrió y soltó a Naruto, quien volvió a sentarse. Me gustas, chico, lo que significa que no seré fácil contigo. Levántate y dame 10 rondas de este terreno, rápido. Y así comenzó su formación. Durante 4 semanas completas, ella solo se concentró en su acondicionamiento físico. Quería que estuviera en buena forma física para lo que estaba a punto de moldearlo. Se sorprendió de cuando obedientemente Naruto siguió sus órdenes. Lo que sea que ella le dijo que hiciera, lo hizo sin cuestionarlo. Ella lo hizo correr contra el suelo todos los días. Estaba tan exhausto que tan pronto como ella anunció que el entrenamiento del día había terminado, él colapsaría en el suelo, incapaz de moverse. Ella siempre lo llevaba de regreso a su casa y lo acostaba en su cama. Ella también le dejaba un bento cada vez, sabiendo que no tenía la energía para cocinar. Kurama siempre lo despertaba para comer. Naruto le agradeció efusivamente cada vez, pero ella siempre lo despidió, diciendo que era el deber de un sensei cuidar al estudiante. No quería que él supiera que se estaba encariñando con él. Eso sería vergonzoso. Otra cosa buena que tanto Naruto como Anko no sabían era que cada vez que Naruto regresaba exhausto, Kurama siempre lo curaba con su chakra. Lo bueno de esto era que después de cada sesión, los músculos de Naruto serían más fuertes que antes, requiriendo mucho más para agotarse. Hoy es el día en que aprendería a controlar el chakra. Y estaba emocionado como el infierno. Después de sus habituales 15 rondas de suelo, Anko las aumentó. Anko decidió que había calentado satisfactoriamente y comenzó a explicar el control del chakra. Muy bien chico, el primer paso para controlar el chakra es tomar una hoja y usar tu chakra para pegarla en tu frente así, dijo, demostrando el ejercicio. Naruto asintió antes de recoger una hoja del suelo y mantenerla en su frente e imaginar su chakra creando succión en el punto donde la hoja tocó su frente. Sorprendentemente, solo le tomó 3 intentos obtener la cantidad correcta de chakra. Al cuarto intento, la hoja se le pegaba fácilmente a la frente y se quedó allí sonriendo con orgullo. Sabía que tendría un buen control de chakra debido a su falta de bobinas de chakra. Usar chakra por primera vez se sintió realmente bien. Simplemente tenía que imaginar cómo fluía su chakra y ordenarle que lo hiciera y listo. Tarea cumplida. Anko se quedó allí, mirando boquiabierta a Naruto. A la mayoría de los niños les tomó de 4 a 5 días hacer bien este ejercicio, y este niño lo había hecho en 5 minutos. Absolutamente increíble y absolutamente ridículo, decidió. ¿El término normal incluso se aplica a este chico? Pensó con una ceja arqueada. Oye, Anko-sensei, ahora que lo tengo, ¿qué sigue? Preguntó Naruto con una sonrisa. En este punto, estaba manteniendo el palo de la hoja con una concentración mínima. Anko sonrió. Una sonrisa que a Naruto nunca le gustó. Siempre significó su perdición. Ahora, dijo, sacando Shuriken, mantén esa hoja pegada y esquiva estos. Con eso, ella le arrojó el Shuriken. Fue solo su sentido del peligro lo que lo salvó de ser ensartado. Esto continuó durante casi 15 minutos y al final de esos, Naruto estaba jadeando fuertemente. Parecía que casi quería matarme. Pensó, tomando respiraciones profundas. Anko parecía orgullosa. Bien hecho, Naruto. Evitaste con éxito el Shuriken y mantuviste la hoja pegada a tu frente. Tómate un descanso de 5 minutos. No muchos, sin rascar eso, nadie logró eso en su primer intento. Empezaba a parecer que este niño había nacido para ser un shinobi. Ella contempló si debería enseñarle a Naruto el ejercicio de caminar sobre un árbol a continuación. Un ejercicio relativamente difícil, un nivel genin de hecho. Pero Naruto ni siquiera estaba en la academia.
Aún así, no está de más intentarlo, ¿verdad? Después de que terminó el descanso de 5 minutos, llamó a Naruto y ambos caminaron hacia un árbol. Tu próximo ejercicio sería escalar este árbol solo con tus pies, dijo. Naruto le dio una mirada burlona, ¿no es eso algo imposible, sensei? Anko puso los ojos en blanco y lo golpeó ligeramente en la parte posterior de la cabeza, con la ayuda del chakra. Honestamente, ¿a dónde va tu inteligencia a veces, fuera de tu cabeza? Naruto se frotó la nuca y se rió tímidamente. Anko luego demostró el ejercicio. Esto es similar al ejercicio de pegar hojas, excepto que te estás pegando a un árbol en lugar de pegarte una hoja. Si usas muy poco chakra, tu pie no se pegará. Usas demasiado chakra, te derribarán del árbol. Comienza. Puedes usar un comienzo de carrera si quieres. Eso sería absolutamente inútil a menos que tengas la cantidad de chakra en tu pierna correcta, pensó Naruto mientras caminaba hacia el árbol y ponía su pie derecho sobre la corteza, regulando la cantidad de chakra requerida para pegarse. Después de hacerlo bien, tuvo en cuenta la cantidad de chakra y empujó con cuidado la misma cantidad en su pierna izquierda. Tomando una respiración profunda, levantó su pierna izquierda y la puso sobre la vaca, sin perder la concentración en su pierna derecha. Una gran sonrisa apareció en su rostro mientras se pegaba con éxito a la corteza. Tentativamente, dio el siguiente paso y logró no caerse. Continuó esto hasta que llegó a la cima del árbol. Anko vio todo esto con la mandíbula en el suelo, Dango olvidado hace mucho tiempo. No había explicación posible de cómo Naruto logró caminar por todo el árbol en 5 minutos de aprender el ejercicio. Luego soltó un suspiro de resignación, ya ni siquiera quiero saber. Esto se convirtió en la norma para todo. Naruto dominó caminar sobre árboles en 2 horas, caminar sobre el agua en 4 horas y hacer girar un kunai sobre su mano con su chakra en un día, mientras esquivaba el shuriken y el kunai de Anko. Ahora era el momento de entregar el informe mensual al Hokage. XXXXXXX ¿qué? Preguntó sin comprender. ¿Es verdad, Hokage-sama? Anko insistió. La pipa de fumar hacía tiempo que se le había caído de la boca. Esto se debió a algún tipo de genjutsu. No había forma de que Naruto dominara todos los ejercicios de control de chakra en solo 2 días. Anko era una kunoichi muy letal, por lo que todos los estudiantes que tomó, en este caso, Naruto, tenían altos estándares que cumplir. Pero que Anko dijera que Naruto hizo todo eso en solo 2 días, fue demasiado. No tenía dudas de que Naruto era muy capaz físicamente, pero tenía una herencia Uzumaki y, como tal, tenía monstruosas reservas de chakra que nadie de su edad podía igualar. Esperaba que Naruto tuviera problemas para controlar su chakra, pero según el informe de Anko, parecía que tenía un excelente control de su chakra. Luego, Anko le preguntó lentamente, sabiendo que el Hokage estaba sacudido hasta los huesos por la noticia. Hokage-sama, ¿puedo tener su permiso para comenzar a enseñarle ninjutsu y taijutsu? Otorgada. XXXXXXX Naruto estaba en la biblioteca de su padre, mirando los volúmenes de Fuinjutsu que su madre le había dejado. Cogió el primer volumen y salió de casa. Anko le había dado muy generosamente el siguiente día libre, que planeaba aprovechar al máximo. Por alguna razón, pensó, Anko estaba muy sorprendido por la velocidad a la que dominaba esos ejercicios. Él le había estado preguntando cuándo podría comenzar a aprender ninjutsu y taijutsu, pero ella siempre decía que primero necesitaba aumentar la resistencia y la resistencia. Después de cerrar la puerta de su apartamento, dejó el grueso libro sobre la mesa del comedor y entró en su dormitorio, quedándose dormido. Era tarde en la noche después de todo, y andar a escondidas lo cansaba, especialmente después del entrenamiento de su sádico sensei. Su despertador sonó a las 7 de la mañana siguiente. Al despertar, hizo sus rituales matutinos y se preparó el desayuno. Eso me recuerda, el stock que me dio Gigi se terminará pronto. Necesito ir de compras, pensó. Después del desayuno, tomó el volumen de Fuinjutsu y comenzó a leer. Lo terminó en 4 horas, incluida la prueba que su madre le escribió al final del libro.
No sabía que Fuinjutsu fuera tan fácil, pensó confundido mientras revisaba las respuestas de su prueba. No lo es, niño loco, se quejó Kurama. Había estado viendo y escuchando Fuinjutsu desde la era de los abraza-árboles y, francamente, lo molestaba muchísimo. Era mucho más adecuado para realizar actos de destrucción que una escritura delicada. Naruto lo ignoró fácilmente y terminó de revisar las respuestas. Todas ellas correctas. No me sorprende, pensó con aire de suficiencia. La memoria fotográfica fue muy útil. Terminó otro volumen el mismo día, con los mismos resultados en la prueba al final del libro. 8 horas de Fuinjutsu era mentalmente agotador, pensó. Solo durmió el resto del día, despertándose solo para preparar y comer la cena, y se volvió a dormir. Al día siguiente, Anko comenzó su entrenamiento de taijutsu. Voy a enseñarte mi estilo de lucha, Naruto. El estilo serpiente requiere que seas ligero y flexible, capaz de dar golpes y contraataques rápidos y de moverte entre ellos. Luego agarró el collar de Naruto, aprenderás y dominarás este estilo en un año, mocoso o incluso Kami no podrá salvarte de mi ira, amenazó, haciendo cumplir su amenaza con un poco de intención asesina. No tuvo absolutamente ningún efecto en él, ya que ya tenía una idea de la intención asesina de Kurama. Sin embargo, asintió vigorosamente. Anko era bastante aterrador, incluso sin intención de matar. El siguiente mes lo pasó aprendiendo Taiji Ninjutsu simultáneamente. Debido a su memoria fotográfica y la peculiar habilidad de su cuerpo, progresó rápidamente en taijutsu. Descubrió que, aunque era un estilo formidable, el estilo de la serpiente no tenía las simbolizaciones de los 5 elementos. Ninjutsu por otro lado, sentía que había nacido para hacerlo. Solo le tomó 5 intentos dominar el Enji no Jutsu, y 9 intentos para dominar el Kawarimi. 2 días después, había dominado el sello sin Kawarimi. Pero no importa cuánto lo intentara, incluso con su excelente control de chakra, podría realizar el Bunshin no Jutsu. Eventualmente, Anko se cansó tanto que llevaron el asunto al Hokage, quien sugirió que el Kage Bunshin no Jutsu sería más adecuado para Naruto. Teniendo en cuenta cuán grandes eran sus reservas de chakra, sería imposible para él exprimir una gota que se requería para realizar el Bunshin. Naruto tardó 2 horas en aprender el Kage Bunshin y cuando lo hizo, Anko e Hiruzen, que habían venido a supervisar la enseñanza del Kinjutsu, se quedaron estupefactos por la cantidad de clones que Naruto podía hacer. 100 clones de la edad de Naruto asombraron tanto al Hokage que le tomó casi 15 minutos salir de su sorpresa. Naruto pronto descubrió un aspecto muy interesante del Kage Bunshin. Podía recordar todo lo que sus clones vieron o escucharon. Y no tuvo reparos en abusar de los clones de sombra después de eso. Haría que un clon de la sombra estudiara Fuinjutsu mientras entrenaba con Anko. En 8 días, se terminaron todos los volúmenes de Fuinjutsu. Incluso había aprendido a imprimir sellos en superficies con su chakra. Ahora, técnicamente, eso lo convertiría en un maestro de focas, pero su madre le había escrito una nota que incluso después de terminar todos los volúmenes, tendría que ser evaluado por un maestro de focas certificado para ser considerado un maestro de focas. No conocía a nadie que fuera uno, así que le preguntó a su Jiji si podía probarlo. Pero el anciano tenía sus propias preguntas. ¿Me estás diciendo que terminaste todos los volúmenes de Fuinjutsu que tu madre te dejó en solo 10 días? Su voz sonaba incrédula. Naruto asintió. Su expresión sería. Hiruzen dejó escapar una pequeña risa nerviosa. Perdóname si encuentro eso difícil de creer, Naruto-kun. Naruto se encogió de hombros. Pensó que podría hablarle de sus dones. Cuando tienes una memoria fotográfica, junto con clones de sombra, tiendes a abusar de ella, jiji. Hiruzen miró sorprendido por el hecho, ¿tienes una memoria fotográfica? Naruto asintió, sí. Hiruzen luego suspiró, aparte de eso, lo siento, Naruto-kun, pero no soy un maestro de sellos certificado y, como tal, no estoy calificado para ponerte a prueba, le dijo a Naruto con pesar. Pero mi alumno Jiraiya sí lo es. Te diré que, cuando visite la aldea la próxima vez, le diré que te pruebe. ¿Te parece bien? Naruto pensó que no tenía otra opción, está bien.
Habían pasado 2 meses desde que Anko comenzó a entrenar a Naruto y había progresado espectacularmente. Con el ninjutsu más común fuera del camino, se concentró únicamente en su taijutsu, que creció a pasos agigantados, pero aún estaba lejos de ser un desafío. Después de esos 2 meses, Anko pensó que no estaría de más enseñarle al chico las transformaciones de la naturaleza del chakra. Naruto se sentó frente a Anko, quien estaba de pie y explicaba las transformaciones de la naturaleza del chakra. Hay 5 transformaciones básicas de la naturaleza: fuego, viento, agua, relámpagos y tierra. Cada elemento está conectado entre sí de una manera. El fuego es débil contra el agua pero fuerte contra el viento es fuerte contra los relámpagos pero débil contra el fuego. El rayo es fuerte contra la tierra pero débil contra el viento, la tierra es débil contra el rayo pero fuerte contra el agua es fuerte contra el fuego pero débil contra la tierra, explicó. Ella le entregó un trozo de papel, ese es papel de chakra. Te dirá tu afinidad de chakra. Si tienes fuego, se quemará, se partirá por la mitad con el viento, se encogerá si es un rayo, se desmoronará hasta convertirse en polvo si es tierra y se mojará si es agua. Naruto asintió y concentró un poquito de su chakra en el papel. Lo que sucedió a continuación lo dejó boquiabierto, junto con el de Anko. Dentro de su mente, Kyuubi sonrió. Incluso él no esperaba eso, pero fue una agradable sorpresa. El papel se dividió en 3 partes. Uno se empapó mucho, el segundo se arrugó en una bola y el último se quemó hasta convertirse en cenizas. Anko levantó las manos y se alejó, murmurando cosas sobre tener ganas tempranas y sorpresas. Naruto parpadeó por un segundo y luego sonrió. Impresionante. Cuando el Hokage se dio cuenta, rápidamente se desmayó como una colegiala. Cuando se despertó, estaba convencido de que Naruto crecería y se convertiría en el ninja más impredecible de la historia. Lo que sucedió en los siguientes 3 meses fue la manipulación de la naturaleza de los chakras. Haría 4 grupos de 25, cada grupo practicando una naturaleza diferente. Por primera vez, tenía un desafío. Cambiar la naturaleza del chakra fue mucho más difícil de lo que pensaba. Le tomó un mes completo dominar solo el primer paso para la manipulación elemental de sus 4 afinidades. Cortar una hoja por la mitad para el viento, recolectar agua de la hoja para obtener agua, encoger la hoja para el relámpago y quemar la hoja hasta convertirla en cenizas para el fuego. El segundo y último paso le llevó 2 meses enteros. Para el viento, estaba cortando una roca por la mitad. Para el agua, separaba el agua de otros líquidos. Para el relámpago, estaba rompiendo una piedra en pedazos con chakra relámpago. Para el fuego, era agua hirviendo. Anko lo había dejado solo después de que comenzó su entrenamiento elemental. Pero ella lo revisaba de vez en cuando. Él siempre se burlaba de ella sobre cómo estaba actuando como su madre, lo que siempre resultó en que él tuviera la cabeza magullada. Después de esos 3 meses, sin embargo, conoció a su padrino. Escena retrospectiva: estaba practicando sus katas de taijutsu en el campo de entrenamiento cuando sintió una presencia. Estaba desarrollando lentamente sus habilidades sensoriales con la ayuda de Kurama. Se dio la vuelta para no ver a nadie, pero ahora había alguien parado a unos pocos pies frente a él. ¿Quién está ahí?, preguntó. El aire frente a él brilló y apareció un hombre. Llevaba un abrigo y pantalones rojos sin mangas, un kimono verde debajo y sandalias Geta. Tenía el pelo largo y blanco y estaba muy bien formado, con una altura de más de 6 pies. Para que pudiera sentirme. Muy impresionante. ¿Sabes quién soy?, Naruto respondió como si ni siquiera estuviera desconcertado: Jiraiya de Sannin. Jiraiya sonrió: Sensei me dijo que dominaste los 10 volúmenes de Fuinjutsu que tu madre te dejó en 10 días. No te creo, dijo en un tono desafiante. Sin embargo, por dentro, estaba pensando: oh Minato, Kusina, si tan solo pudieran ver a su hijo ahora mismo, pensó con nostalgia. Naruto también estaba pensando. Su tono de voz sugeriría que estaba familiarizado con mi madre, pero ¿cómo? Sé que él era el sensei de papá, lo que significa que también es un maestro de Fuinjutsu. Pero, ¿qué tan cerca estaba?
Exteriormente, se encogió de hombros, no importa si lo haces o no. Tu trabajo es ponerme a prueba, nada más. Jiraiya estaba un poco desinflado por cómo Naruto estaba actuando tan distante. Sabía que Naruto no sabía que él era su padrino, pero aún así le dolía. Reinando en sus emociones, habló. Terminemos con esto entonces. 3 horas más tarde, estaba de pie en el campo, mirando a Naruto con la mandíbula abierta. Naruto estaba de pie allí, jadeando. Jiraiya lo había probado en todos los aspectos del Fuinjutsu. Tanto la prueba escrita como la forma en que la aplicaría en la batalla. Obviamente perdió, pero Jiraiya quedó seriamente impresionado por la forma en que el niño pudo aplicar el Fuinjutsu en la batalla. La versatilidad estaba claramente ahí, junto con un toque de imprevisibilidad. ¿Cuál es el resultado? Ambos se volvieron hacia la voz que había hablado. El Sandaime Hokage estaba parado allí con una pequeña sonrisa en su rostro, como si supiera cuál era la respuesta. Pasa, respondió Jiraiya, todavía aturdido. Naruto asintió ante eso y se sentó con toda la gracia que pudo reunir. Inmediatamente se volvió a caer después de eso, dormido antes de golpear el suelo. Su último pensamiento fue: finalmente me convertí en un maestro de focas. Final de retrospectiva. Jiraiya le había revelado después de la prueba que él era su padrino. Inicialmente, estaba francamente furioso porque Jiraiya acababa de abandonarlo a los lobos. Pero después de calmarse y pensarlo bien, se dio cuenta de que Jiraiya tenía deberes fuera de los muros de la aldea, razón por la cual no podía criarlo. No lo perdonó, diciendo que tendrá que ganarse su perdón. Jiraiya pareció aliviado por eso y prometió compensarlo. Antes de darse cuenta, había pasado un año y era hora de que ingresara a la academia. Caminando junto con Sujiji en los pasillos de la escuela, se preguntó si sería capaz de hacer amigos. Deteniéndose frente a una puerta, Sujiji abrió la puerta, mostrando a un instructor Chunin con una cicatriz en la cara y su cabello en forma de cola de caballo de piña. Hokage-sama, ¿pasa algo? Hiruzen lo despidió, nada en absoluto, Iruka. Solo vine aquí para traer a Naruto-kun. Comenzará a partir de hoy. Iruka miró a Naruto y instantáneamente pudo reconocer la mirada. Después de todo, lo había recibido muchas veces. Mirando a la clase, vio la misma mirada en muchos de los rostros de los estudiantes. Suspiró. Serán unos largos 6 años. Salto de tiempo. 6 años. Una figura solitaria estaba de pie sobre las puertas de Konoha. Era alto para su edad, medía 5 pies. Llevaba una chaqueta blanca y negra, de media manga, con 2 franjas naranjas en las mangas, conectadas a las que iban a lo largo de su cremallera que terminaba en su pecho, con el cuello alto levantado. Había un símbolo de rayo azul en su espalda, en la franja negra. Llevaba una camisa negra de manga larga debajo de la chaqueta con 2 bandas, una en las muñecas y la otra justo debajo de los codos. Llevaba pantalones ambú azul oscuro con rayas naranjas en los costados, hasta el tobillo. Llevaba unos sencillos zapatos azules con suelas blancas. Piensen los pantalones como los de Sasuke en Naruto Ninja, pero en lugar de sandalias son zapatos. En su muslo derecho llevaba una funda sostenida con cinta blanca y una bolsa shinobi estándar metida en la parte trasera de sus pantalones, en el lado izquierdo. Su cabello rubio brillante y puntiagudo estaba atado en una cola de caballo desordenada. Era Naruto Uzumaki, y hoy era el día de su examen de graduación. Mientras estaba de pie en la parte superior de la puerta, reflexionó sobre lo que había pasado en los 6 años de academia. Apenas unos días en la academia le dijeron que iba a recibir el extremo corto de cada palo. A pesar de que no tenía necesidad de aprender el estilo de taijutsu de la academia, podía decir que las posturas que le habían enseñado estaban todas equivocadas. Pero no dio ninguna indicación de que lo supiera. Las lecciones teóricas eran más o menos las mismas. Los profesores enseñaron los diferentes conceptos en la clase, pero nunca respondieron ninguna de sus dudas. En cambio, intentaron sabotear sus respuestas tanto como pudieron. No es que pudieran hacer eso. Ser un genio tenía sus ventajas. En el lado positivo, hizo muchos nuevos amigos. Amigos con los que realmente podía contar.
Hinata Hyuga del clan Hyuga fue la primera amiga que hizo. Podía decir que ella era una chica increíblemente tímida que tenía problemas de confianza, pero una persona muy cálida para hacerse amiga. Hablaba en el lenguaje de los tartamudos, que por alguna razón parecía intensificarse a su alrededor. Su cara también se ponía muy roja cada vez que él le hablaba y se desmayaba la mayoría de las veces, razón por la cual la dejaba hablar la mayor parte del tiempo. Se convirtió en su amiga después de que él la salvó de los matones. Chouji Akimichi del clan Akimichi era un niño gordito que siempre parecía tener algún bocadillo en la mano. Chouji tenía un corazón muy grande una vez que lo conoció a través de un almuerzo compartido. Era una persona muy cariñosa, muy amable y fuerte. Pero también sufría de falta de confianza en sí mismo. También era muy sensible a su peso, se enojaba muy rápidamente si alguien lo llamaba gordo. No obstante, Naruto lo consideraba un querido amigo. Shikamaru Nara del clan Nara era el mejor amigo de Chouji, porque fue el primero en mirar más allá de su peso y descubrir quién era realmente Chouji. También era increíblemente perezoso, su eslogan era problemático. Además de eso, probablemente era la persona más inteligente que Naruto había conocido. No sabía el coeficiente intelectual exacto de Shikamaru, pero sabía que su perezoso amigo estaba muy arriba en ese departamento, incluso más que Naruto. Shikamaru fue un verdadero genio en shogi, que es donde también mintió su debilidad. Pasó la mayor parte de su tiempo mirando las nubes o jugando shogi para afilar algo que ya estaba afilado. Era el epítome de la pereza. Pero Shikamaru y Chouji eran los amigos más cercanos de Naruto. Incluso participaron en la broma ocasional que Naruto jugaba. Incluso disfrutaron de los castigos que recibieron después de poner a prueba la paciencia de su maestra, Iruka Umino. Cada momento que pasaba con ellos, un fuerte deseo de protegerlos latía en su corazón. Kiba Inuzuka del clan Inuzuka era más una molestia que le irritaba los nervios. Era irascible e impulsivo, lo que no lo ayudaba en absoluto. También era testarudo, lo que probablemente fue la razón por la que se enojaba muy fácilmente en sus mástiles y cometía errores. Siempre llevaba su Ninken, Akamaru con él en todo momento. Akamaru era un pequeño cachorro que cabía en la chaqueta de Kiba. Siempre respondía a las tonterías de Kiba y siempre estaba de su lado. Tenía una rivalidad unilateral con Naruto y Sasuke. Shino Aburame del clan Aburame era una persona tranquila, serena y misteriosa, un marcado contraste con la personalidad de Kiba. Rara vez sonreía y casi no mostraba emociones mientras hablaba. Siempre estuvo del lado de la lógica, siempre teniendo algún tipo de explicación para sus respuestas. Siempre volvía loco a Kiba cuando Shino empezaba a predicarle la lógica. Naruto se hizo amigo de él porque Shino también fue tratado como un paria debido a su habilidad para controlar insectos. Naruto podía empatizar con él. A veces se sentaba con Shino solo para poder disfrutar del silencio. Ino Yamanaka del clan Yamanaka era una chica muy ruidosa y franca, y una fangirl muy devota de Sasuke Uchiha. También estaba muy orgullosa de su apariencia, comía menos para parecer más atractiva para su Sasuke-kun. Ella era una persona muy bondadosa en el fondo, pero ese lado de ella rara vez era visto por Naruto. También le encantaban los chismes y se había propuesto asegurarse de que nada permaneciera en secreto para ella. No era alguien en quien confiara ahora, pero estaba seguro de que lo haría más tarde. Sakura Haruno era una chica civil que rivalizaba con Ino por la atención de Sasuke. Estaba muy consciente de su gran frente, que escondía detrás de su flequillo rosado. Ella solo tenía ojos para Sasuke, y a menudo trataba de invitarlo a salir. Por supuesto, ella siempre fue negada. Pero trató de golpear inmediatamente a Naruto después de cada negación, creyendo que era su culpa. Por supuesto, Naruto nunca permitió que ella lo golpeara, sino que simplemente la evitó. Sin embargo, hubo momentos en los que sospechó que ella tenía un trastorno de doble personalidad. No confiaba en ella en absoluto. Estas personas eran las únicas a las que valía la pena reconocer. El resto de ellos simplemente lo trató como lo hizo el resto del pueblo. Pero había una persona que estaba más cerca del corazón de Naruto de todos ellos. Iruka Umino fue su instructora de clase.
Al principio pensó que Iruka era como los demás. Pero en algún momento, cuando Iruka lo regañó por una de sus bromas, se sorprendió de que lo quisiera lo suficiente como para regañarlo. Luego comenzó a tratar a Naruto por lo que era, en lugar de lo que contenía. De vez en cuando llevaba a Naruto a Ichiraku Ramen para comer su plato favorito y era muy amable con él. Naruto siempre sintió que Iruka era quizás la única persona con la que sentía una relación familiar aparte del Sandaime. Sasuke Uchiha era, en los términos más simples, un imbécil de clase A. Siempre actuó como si fuera el mayor regalo de Dios para la humanidad. En resumen, Naruto estaba estupefacto de lo arrogante que era Sasuke. Siempre meditaba en clase, que de alguna manera sus fangirls percibían como cool. Tenía quizás las personalidades más extrañas que Naruto había visto jamás. Una mezcla de complejo de superioridad e inferioridad. Naruto odiaba que Sasuke fuera etiquetado como un genio, cuando en realidad no lo era. Genius era lo que Naruto llamaría el Yondaime Hokage, el Niraime Hokage, Kakashi Hatake e Itachi Uchiha. No Sasuke. Sasuke siempre evaluaba a las personas nuevas que conocía. Si fueran más débiles que él, los ignoraría con arrogancia, sintiendo que lo detendrían. Si fueran más fuertes, trataría implacablemente de superarlos, creyendo que debería ser su igual, si no más fuerte. Esto enfureció más a Naruto. Odiaba cómo Sasuke creía que no debería tener iguales. Sabía cómo el clan de Sasuke fue masacrado en una sola noche por el prodigio del clan Uchiha, Itachi. Nadie sabía por qué lo había hecho, pero había dejado a Sasuke profundamente marcado. Naruto trató de hacerse amigo de él al principio, pensando que el chico solitario podría necesitar un amigo. En cambio, fue groseramente rechazado y abiertamente insultado. Sasuke había dicho que no deseaba hacerse amigo del payaso de la clase, quien también era el último muerto. Desde entonces, Naruto simplemente dejó de interactuar con él fuera de los mástiles, donde se obligaba a perder todo el tiempo. Todavía no quería revelar todas sus cartas. Pero por dentro, tenía el deseo de ser reconocido por él. Su entrenamiento había ido muy bien en los últimos 6 años. Había terminado su entrenamiento de Taijutsu en 1 año y medio, con 6 meses adicionales de autoaprendizaje. Después de eso, Anko lo había declarado con orgullo como un maestro del Taijutsu estilo serpiente después de quedar estancado en un combate con él. Fue después de esto que comenzó a crear su propio estilo, utilizando el estilo serpiente como base. Su propia imaginación fue muy útil para crear movimientos, bloqueos y golpes que eran completamente únicos en su estilo. Después de dominar el estilo Snake, comenzó a trabajar en su velocidad y, con la ayuda de clones de sombra, dibujó sellos de resistencia en su cuerpo. Fue un poco extraño al principio, pero rápidamente se acostumbró. Actualmente, estaba en el 12º nivel del sello de resistencia. Ya podría haber comenzado a usar la simulación de entrenamiento, pero sintió que no era el momento adecuado, por lo que esperó hasta convertirse en un genin, prefiriendo entrenar con Anko. Su ayuda fue invaluable para crear su nuevo estilo, que era muy impredecible, exactamente como él quería que fuera. Su estilo tenía una postura de ataque, pero prefería dejar que sus oponentes lo atacaran primero. Había incorporado su sentido del peligro en su estilo, haciéndolo aún más eficiente. Su estilo era una combinación de linealidad e imprevisibilidad. Atacaría cada vez que viera las aberturas y atacaría como pudiera. Había basado su estilo para que no tuviera restricciones ni limitaciones. En resumen, había creado y dominado con éxito su propio estilo de lucha en 5 años y, tal como dijo su padre, era tan agresivo como el fuego, tan agudo como el viento, tan rápido como un rayo, tan fuerte como la tierra, tan fluido como el agua. Y tan impredecible como la naturaleza. El estilo de lucha perfecto. Decidió llamarlo el puño elemental. Bastante rudo. Sus habilidades sensoriales se habían perfeccionado en el transcurso de 6 años. Tuvo la ayuda de su Jiji, cuyo sensei, el Niraime, se decía que era el mayor sensor de su tiempo. Él amablemente le había permitido estudiar los pergaminos de detección de su sensei. Cuanto más leía Naruto, más convencido estaba de que Niraime era un genio del calibre de su padre. Había desarrollado sus propias técnicas de detección.
que Naruto había aprendido con entusiasmo. Naruto ahora podía sentir con precisión el chakra hasta el punto de que podía identificar las afinidades de la naturaleza si se concentraba lo suficiente. Su ninjutsu también había progresado mucho. Su control de chakra y reservas solo